No, bueno, acabo de terminar un deep dive esta mañana y he estado preparando todo para... Os tengo una presentación. Buenísimo, buenísimo. Ve, estamos grabando de una vez, pero tenés razón, hombre, Antonio. Lo único que me afecta de este horario mediterráneo es que no me da para ver los partidos de fútbol. Colombia juega a las 4 de la mañana, no tiene cuándo esté despierto a esa hora, pues, Pero, ¿dónde estás tú ahora? en San Remo. O sea, que entonces, es 4 de la mañana, hora local en Colombia, hora local mediterránea. Mediterráneo. Mediterráneo, no, en este momento estoy en San Remo. Es más, estoy al frente del casino de San Remo, pues, eso que ves ahí atrás, estoy en una habitación un poquito pequeñita, entonces Andrea está acostada hacia el otro lado, entonces por eso estoy aquí con Bueno, pues contraluz. te bajas al casino y te tomas unas copas de vino y tal, y a las 4 te vuelves tranquilamente. Pues A las 4 de la mañana. ese podría ser el plan, ese podría ser el Te plan. subes tranquilamente a la habitación a las 4 de la mañana y te pones el fútbol. Sí, sí, claro, y uno con 2 o 3 copas encima, pues lo debe ver muy, muy emocionado. Entonces estabas terminando Deep Dive. He hecho un deep dive esta mañana de una empresa que, bueno, es parte de la presentación y tal. Y lo que es parte de una cadena de valor que conecta, digamos que está creando una IA que es Sí. capaz de conectar desde los átomos hasta la biología. Entonces, Ah, es capaz de predecir todo ese value chain desde átomos hasta mejoras de resultados clínicos. Es decir, de ahí emerge un nuevo scaling law. Hemos tenido scaling laws en el pasado, como por ejemplo, y siguen estando, como por ejemplo, más parámetros, más inteligencia. Eso es lo que ha estado detrás de las inversiones buenas que hemos hecho sí, sí, sí. desde el 2022, incluso un poco antes. Lo que tenemos ahora es mayor extensión de la vida, tiempo que vivimos y calidad por token. Lo que están haciendo los modelos ahora es que extienden tu vida. Esto está ocurriendo en una pequeña parte de la economía. Hay gente que lo está usando, que se hace análisis, usa péptidos y todas esas cosas. Y esto ahora va a pasar a escala, se va a democratizar, igual que ha pasado con otras cosas, inicialmente el Internet, la IA también ha sido así. Entonces, este nuevo scaling law es lo que más dólares va a absorber de consumo. Porque si ahora, por ejemplo, una empresa como Netflix vale lo que vale y lo que hace es streaming, el entretenimiento es muy importante. Pero de cara a dónde pones tus dólares como consumidor, si hablamos de Sí, una claro. plataforma que te suma X días de vida o se lo suma a tus seres queridos, la mayoría de tus dólares van a ir ahí. Esa plataforma no es ficción, es una realidad que está ocurriendo ya y la cadena de valor está en proceso de formarse. Entonces, ya se pueden identificar componentes de esa cadena de valor que son muy difíciles de replicar y que son totalmente fundamentales para pasar de los átomos a esa IA que es capaz de predecir lo que tenemos que hacer para optimizar nuestra biología. O sea que lo que he estudiado hoy es parte de eso y la presentación que os traigo hoy es Sí, es que, fundamentalmente... sí, Liberal. sí, es que yo quería darte como un marco porque es que me ha parecido muy interesante. Pues ahorita estaba terminando de ver uno de tus videos y yo terminé de escribir esta mañana también pues el Substack que saco semanal y donde pues involucré el concepto pues que vos presentaste de Velocity en las ontologías. Y una de las cosas que me ha parecido más interesante pues es que biology is the new code. O sea, eso es definitivamente donde nos tenemos que concentrar. Pero antes de seguir con toda esta conversación, Antonio, no, nos vas a premiar con tu presencia en Medellín el 14 de octubre. Te cuento pues que de 600 cupos ya tenemos más de 100 vendidos. Entonces, lo único que tenés que hacer es decirme, sí, Hernán, listo, y te compro el tiquete de Business Class Madrid el 13 y te puedo volver el 14, el 15, el 16, para que conozcas Medellín de una vez y te tratemos como un príncipe. Estoy deseando. Me tienes que dar una semana para que vea unas cosas y te confirmo. Y tendría que ser in and out porque tengo luego que estar en Dubái escasos días después. Tengo que estar ahí el día 20 Bueno, de sí, octubre sí, o algo sí, así. O sí, sea que si fuera un poquito apretado, pues podría ser. O sea, el 13 llegas a Colombia por la noche y podría salir el 14 si quisieras también a la noche. Sería una lástima que no te, pues que no, pues No que te te pudieras quedar. perdieras.
que no te pudieras quedar, porque el otro día vamos a tener una comida importante, nos vamos a reunir varios, vienen desde Brasil, vienen desde Punta del Este, vienen desde, posiblemente vengas en el mismo avión con Santiago Santos, que él vive en Mónaco, entonces posiblemente coincidan, vienen desde Arizona y México. pues todos los del equipo de México. Entonces, todo el equipo de me sería bien interesante y mucho más chévere que conozcas Medellín versus Bogotá. Recuerda que el vuelo es non-stop y hay 2 vuelos, entonces es técnicamente muy fácil. Perfecto, pues dame una semanita. Piénsalo y me lo dices. Entonces, el 13, si tienes que salir rápido, te regresas el 14 y si no, pues el 15 o hasta el 16, pues tú nos dejas saber y nos cuentas para coordinar eso. Pero bueno, lo otro que para ir conectando, porque sería maravilloso poder abrir la conferencia del día de contigo, una de las cosas es que ponerle como una especie de secuencia. Empezaste a estudiar todo duro, todo el tema de AI y el tema de ontologías más o menos en el 2018. ¿En qué momento, no sé si fue a partir del 2026, 2025, como que cambiaste? Porque es que te estás liberando unos deep dives, unos videos pues de mucha tecnología nueva, pues que antes no tenías. O sea, te diste cuenta que ya no tienes que aprender más de Palantir, ya no necesitas más saber de Duolingo, más de HIMSS, y dijiste, no, es que el foco es biología, y entonces por eso estoy haciendo las apuestas. Yo inclusive, para que veas que estoy estudiando, tengo aquí, simplemente me tomé pues la molestia de utilizar la información de un deep dive de los que habías hecho. Entonces, estas son las que yo pues estoy estudiando por culpa tuya. Entonces, aquí tengo Tempus AI, Immunity Bio, Recursion Pharmaceuticals, Nautilus y Mint Therapeutics. La pregunta que te iba a hacer es, ¿cuál fue el clic o cuándo te diste cuenta que los nuevos tokens están en biología y entonces produces este cambio? Porque llevas varias semanas en full deep dives nada más de este tipo de cosas. ¿Cuál fue el cambio de mentalidad? ¿Qué fue lo que pasó que estás como tan intenso en biología? Yo quiero entender qué pasó. Muy bien, pues os cuento. Oye, antes de nada, daros las gracias por la invitación, que no me había dado tiempo ahí, diciendo que quería deciros que a mí me encanta ir a Colombia, o sea, que ojalá pueda. Y luego, volviendo a esto, es verdad que estos años estaba muy centrado en IA, ¿no? Eso empezó en el año 2018, entonces de ahí salieron los Palantirs, la segunda fase de la tesis de AMD y todo esto. O sea que yo tuve una experiencia empezando en el 2020 o así, quizás un poco antes, que me obligó a aprender sobre mi propia biología, aprender a optimizarla. Eso es un proceso que era, no lo sabemos con certeza, salvo que lo hubiese dejado transcurrir, ¿no? Pero podría haber sido de vida o muerte, probablemente, por lo menos a lo largo de esta década, y entonces es un proceso que intervine, lo arreglé, y desde entonces a nivel biológico estoy incluso mejor de lo que estaba con 18 años. Ahora tengo 33 y claro, con 18 años, como estás todo el día bebiendo copas y todo el día saliendo de fiesta, pues normalizado a las copas, yo creo que debo estar ahora como si tuviese 18 años, ¿no? Eso obviamente ahora ya estoy en otro momento de mi vida, pero me di cuenta, primero descubrí lo que se llama, lo que yo llamo tiene varios buckets esto de la biología. Uno de ellos fundamentalmente es la capacidad de leer el código y el otro bucket, el otro cubo, digamos, es la capacidad de escribir el código biológico. Entonces yo con lo primero con lo que me encontré es con la habilidad de escribir. Y entonces ahí me encontré con los péptidos y todas esas cosas. Después me encontré con la habilidad de leer. Empecé a hacer análisis de sangre, a pasárselos a modelos de IA. Entonces, el modelo de IA iba haciendo como de sparring conmigo, digamos como si fuese mi médico, hablando cosas con el modelo que no podría haber hablado nunca con un médico, porque estábamos incluso una década o dos por delante del standard of care médico normal. Por supuesto, en Europa y, bueno, en general, me di cuenta de que esas dos funciones eran importantes. Entonces, luego lo que me di cuenta es que los modelos mentales que había aprendido, que me llevaron a Palantir, a AMD, ahora a HIMSS y Duolingo, y HIMSS es producto de esto que vamos a ver hoy, me di cuenta de que la IA puede aprender, puede ser totalmente predictiva de cara a nuestra biología. O sea, vamos a ver surgir en los próximos 5 años una IA que tiene la capacidad de decirle a cualquier ser humano qué tiene que hacer para optimizar su biología en el momento presente, de tal modo que eso evita que surja cualquier enfermedad. Y creo, cada vez lo creo más,
que en la próxima década, década y media, vamos a ver lo que se llama Longevity Escape Velocity, que es que cada año que vivimos y trabajamos con una ontología así de fondo, un modelo de IA que tiene una capacidad predictiva a nivel biológico muy alta, cada año que vivimos vamos a ganar X de vida. Sí. No hay ningún motivo fundamental por el cual, no estoy diciendo que alcancemos la inmortalidad, pero no hay ningún motivo fundamental por el cual no podamos vivir 150, 200, 300, 400 años si realmente somos capaces de leer ese código biológico y somos capaces de escribir de vuelta con máxima precisión como hacemos con los ordenadores. Entonces, ahí es donde vi que había un scaling law. Según iba usando yo estos modelos, según iba experimentando con nuevas formas de escribir mi biología, iba descubriendo nuevos marcadores, iba evaluando la evolución de los biomarcadores, me di cuenta de que teníamos ese nuevo scaling law, que es que por cada token el modelo cada vez mejora tu biología más. Entonces, no es lineal. Hace un par de años, un token podría haber aportado un cierto upgrade biológico. Hoy en día, cada token aporta muchísimo más. Aporta muchísimo más incluso si tienes datos propietarios. Que y esa, por es lo tanto, podemos... que esa es tu definición de un singularity scaler, pues, en esencia. Exacto. El Singularity, o sea, una empresa que es un Singularity Scaler es una que se hace más potente, tiene más capacidad de solucionar problemas, de manera que es más difícil de replicar, sencillamente según escala la IA, porque tienen la capacidad de generar datos que nadie tiene. Pero Antonio, es que esto que estás diciendo aquí es oro puro. O sea, uno llegar a la realización de que el individuo puede ser pues uno podría considerarse uno mismo un singularity scaler si uno empieza a aprovechar la data que uno se está extrayendo para luego pues como mejorarla. A mí me parece eso de las cosas, eso de las observaciones más interesantes que yo le he visto a cualquier inversionista. Yo creo que si no te va bien en inversiones, posiblemente te pueda ir, ¿sabes qué? ¿Te parece cómo es que se llama este tipo que no es médico, pero que fue el que organizó a Dana White, Gary Brecka, no sé qué cosa, no, lo has oído mencionar? Que Dana White dice, no, yo no voy donde los médicos, a mí llegué y le hice un data dump de información a Gary Brecka y este tipo, o sea, me alivió de absolutamente todo. O sea, en un futuro ese puede que sea tu próximo line of business, donde lleguen todos los atletas grandes del mundo y decir, no, Antonio, necesito que vengas y me hagas un tune-up porque yo sí quiero ver cómo yo puedo ser un singularity scaler. Es que entender esa condición me parece lo más fenomenal. Te oía también en uno de tus videos mencionar que ¿cuántos? O sea, ni con todos los GPUs que tenemos en este momento podríamos procesar solo que el 0.02% de los pentaflops de datos que generamos. Es que, Antonio, vuelvo y te digo, una persona. Una sola persona. Una o sea, sola persona. Con todos los H100s que han salido al mundo, que han sido instalados, tienes para 0,2% de los datos de un año de una persona para hacer un mapa proteómico exhaustivo. Y estamos hablando de mapa proteómico, luego hay otros niveles, y luego no estamos hablando de la IA que opere sobre esos datos. O sea, no tenemos computación apenas para esta revolución que está ocurriendo ahora mismo. No Antonio, es que... ¿Te acordás cuando habías dicho que cobrabas la hora como a $15,000 o no sé qué cosas? Alguna vez lo pusiste en un escrito y alguien te lo hizo a manera de chiste y vos creo que se la subiste a 25,000. Te aseguro que por ahí más de uno en el chat te pagaría 15,000 o 20,000 dólares por llamarte nada más en una hora a hacerte la consulta y mira, estos son mis exámenes médicos, explícame vos cómo estás corriendo tu modelo con ella, qué hiciste para subir heart rate variability, que entonces todos en el chat, los que son deportistas, están súper impresionados. ¿Cómo así que tenés eso en 120? Pues eso es una absurda locura. Yo creo que esto que estás describiendo es posiblemente... sí, por eso le estás invirtiendo tantas horas, porque puede que sea la próxima apuesta más asimétrica. Si ya le hiciste un 130X a AMD 17 a Palantir, por aquí tenés pendiente un 300 o un 500X posiblemente. Sí, yo creo que va a ser, las empresas que van a salir de aquí van a ser exponencialmente más grandes, pero solo por esa cuestión, que es que si tú tienes X dólares en el bolsillo, ¿dónde los vas a querer gastar enfrentado a una situación así? Por ejemplo, oye, tienes un familiar que está mal, toco madera, que no le pase a nadie, pero bueno,
Yo vengo de ahí de hace unos años, entonces la cuestión era ¿cuántos dólares estás dispuesto a asignar a esta solución versus cualquier otra cosa en el mercado? Y la respuesta es casi todo lo que pueda a esta solución biológica. Full elástico, full elasticidad ahí. Totalmente. Y lo que comentabas del HRV y tal fue, lo he subido de más o menos 40, 50 a ahora en torno a 120, 130 y las pulsaciones han bajado mucho y es el área de enfoque ahí era la neurocardiología. O sea, la cardiología por un lado, el sistema vascular también, pero luego la interfaz del sistema cardiovascular con el sistema neurológico y ahí hay muchísimo alfa. O sea, yo obviamente no puedo hacer medicina porque no soy doctor ni nada, pero en esencia, a nivel de cuál es el juego, las inversiones y la medicina son muy parecidos. Es información incompleta, estás intentando conectar los puntos y luego lo que estás buscando permanentemente es asimetrías. Métodos, acciones que emprendes que pueden generar grandes beneficios y que apenas puedan hacer daño. Entonces, con ese enfoque, ya hablaremos de incentivos en el sector de la salud y todo eso, hay una revolución pent up, no está detenida, está a punto de salir a la superficie, pero en cualquier caso, aún más allá de estas cosas que hablábamos de la IA y tal, hay un montón de cosas que son una revolución y demás. Pero bueno, que sepan los powers that be que yo en estos momentos me limito a mí mismo. Si quieren me pueden contratar. Hay muchos negocios que yo veo que por el camino actual no tienen buen porvenir y por lo menos se les podría dar la vuelta. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Pero vamos, hoy os traigo esta presentación para ver toda esa cadena de valor, los conceptos clave y luego las empresas que creo que son interesantes. Esto es impresionante, Hernán. No, pues, o sea, yo como que no aterrizo, no veo hasta dónde puede llegar o cuál será el límite de todo esto. O sea, si cada uno puede llegar a tener todos esos datos, imagínate, pues, eso es increíble. Gordo, en 10 AM deberíamos hacer una vaca y te regalamos una tuneada de parte de Antonio Linares, de 10 AM hacia vos. De una. Antonio, ¿vos sabes qué es una vaca o no? Una vaca. Sí. Pues en Colombia, cuando todos, si alguien quiere comprar y lo quieren hacer en grupo, entonces nosotros lo llamamos, hacemos una vaca y entonces todos juntamos el dinero de todos y lo ponemos con un propósito. Entonces estamos diciendo que en el chat de 10 AM vamos a hacer una vaca para regalarle al gordo una tuneada para que lo tunees vos. Para darle más vida. Bueno, sí, vamos, ahí. Ayer estuve con una persona, conocí a una persona que me contaba unos síntomas que tenía y tal, y le hice el diagnóstico en el momento. Pero es muy sencillo. O sea, a ver, la medicina es sencilla, pero no es fácil. Es como las inversiones. Todo se reduce a primeros principios. Hay ciertos ejes fundamentales en el cuerpo que son, siempre que hay algo mal, en gran parte esos ejes están tocados de algún modo y siempre están tocados del mismo modo. Siempre hay en esencia cosas en el proteoma que no deberían de estar. Hay toxinas que incluye viruses, bacterias, metales pesados, demás. Casi todo se reduce a eso. Es muy sencillo. Y se hace más complicada las cosas una vez evoluciona una enfermedad, pero es muy sencillo una vez entiendes en base a primeros principios lo que es el cuerpo humano, la biología y demás. O sea que bueno, pero bueno, eso es un tema, creo que lo hicimos en parte en el anterior vídeo. Y hoy es más a nivel de cuál es la cadena de valor y cuáles son las acciones, que creo que son interesantes. ¿Nos vas a mostrar algo en pantalla en este momento? Venga, pues os lo pongo aquí para que veáis. Está en español la presentación, que creo que añade más valor por dólar al cliente final en este caso. La industria esta se trata de la extensión de vida por token. La extensión de vida o la extensión de vida con salud, que es la que importa. Hay una cadena de valor, como os decía, que se está formando aquí y va desde los átomos a los resultados clínicos, porque al final el cuerpo humano y todo lo que podemos meter y sacar se compone de átomos. Entonces se trata de entender la realidad desde el nivel atómico hasta, eso es el físico, luego la química, la biología y finalmente los resultados clínicos, ¿vale? Entonces hay un modelo de IA, varios modelos de IA se van a juntar ahí para conformar una cadena de valor que va a abarcar todo eso. ¿Por qué estamos viendo esto ahora? ¿Y por qué creo que esto es
lo siguiente que viene y que va a ser mucho más grande que nada que lo que hayamos visto, porque la habilidad de leer la biología, interpretarla y escribirla de vuelta se está disparando exponencialmente. Hace siquiera 2 años no hubiésemos tenido la capacidad de entender el volumen de datos biológicos que estamos generando ahora. Lo podemos hacer gracias a la IA. Podemos leer a nivel proteómico, epigenómico, genómico, y la resolución está subiendo de forma exponencial hasta el punto que creo que en menos de 10 años vamos a tener una visión a tiempo real de lo que está ocurriendo a ese nivel molecular en el cuerpo de cualquier humano. La habilidad de interpretar esos datos va a seguir escalando conforme la IA escala, porque sencillamente podemos tirarle esos datos a un modelo y el modelo es capaz de hacer correlaciones. Ahora vamos a entrar en detalle en eso. Y luego la habilidad de escribir la biología, esto lo comentamos en el último vídeo, todo lo de los péptidos, los ajustes epigenéticos con cosas como los factores de Yamanaka, otras cosas que están por ahí que son muy interesantes también, la edición genética o génica, todo eso está subiendo muy, muy rápido. Y a su vez, esta curva que veis aquí, la gris, el coste de estas 3 cosas se está desplomando. Hacia abajo. Sí. ¿En qué cambia el sector? Que previamente el sector era cuestión de tener suerte. Había mucha prueba y error, por eso biotech, la gente no sabía qué iba a funcionar y cuándo. Entonces, de repente algo funcionaba y se multiplicaba por 1 millón y los que estaban ahí subidos no se lo podían ni creer, ¿no? Porque era cuestión de prueba y error. Con este modelo se invierte, se convierte en un tema en el que primero simulamos y luego descargamos de la nube. Entonces pasa a ser parecido al resto de los modelos de industria donde no tienes tanto ese factor suerte. Y al final se trata de mejorar la biología de la gente. Entonces, esto lo único que es cuestión de inteligencia. Este gráfico de aquí es lo que crea toda esa inteligencia a un coste marginal que tiende a cero. Como os decía, hay una nueva ley de escala, Scaling Law, que es la extensión de vida por token. Entonces, tenemos ya una red, hay varias, pero creo que va a ganar una red que tiene tus biomarcadores, que se lo pasa a un modelo de IA, y entonces el modelo de IA lo que hace es insights predictivos. Dice, oye, según mi inteligencia, según lo que he observado en la red, este biomarcador de aquí está yendo en la dirección que no debería, tienes que hacer esto para darle la vuelta y que vuelva a donde tiene que estar. Entonces, la IA aprende en base a este par clave-valor. Tenemos los biomarcadores y luego hacemos una cierta intervención, sea una molécula, una droga clásica, un péptido, un protocolo, y lo que podemos observar después es un delta de los biomarcadores, un cambio, que correlaciona a un cambio en lo clínico. Cómo se encuentra el paciente, la calidad de vida, esas cosas. Entonces, la IA aprende qué es lo que tienes que hacer cuando tienes X biomarcadores para mejorarlos y qué es lo que tienes que dejar de hacer para empeorarlos. Este Key Value Pair, el par clave-valor, es lo que entrena a la IA para hacerse cada vez más predictiva. ¿Qué es lo que va a cambiar en la vida? ¿Y qué es lo que creo? ¿Por qué creo que esto se va a llevar la mayoría de los dólares de los consumidores? Es porque la vida previamente era esta línea roja de aquí. Teníamos una velocidad de escape de 1 a 1. Vivías 1 año, te queda 1 año menos. Por definición, creo que lo que vamos a ver ahora es, como os decía, la extensión de vida por token, que es la línea esta de aquí verde. Entonces, por cada año que ganas, según avanza la tecnología y si haces estas cosas y tal, vas a ganar más años. Y esto ya está empezando a pasar, en mi opinión, pero bueno, es algo que creo que vamos a ver cuantitativamente despegar. Ahora, lo de los átomos y tal, ¿por qué? Porque esto lo vimos en el vídeo anterior. Los aminoácidos se juntan y forman péptidos, son cadenas de aminoácidos. Las células lo que hacen es juntar estos aminoácidos que vienen de la dieta, de la comida, que se descompone. Llegan los aminoácidos a la célula y la célula los junta. Produce péptidos que luego, a su vez, por las atracciones electromagnéticas que vimos en el vídeo anterior, se convierten en proteínas, que son formas tridimensionales. Esto es un puzzle de Lego, igual que en el Lego se engancha un trozo de Lego con otro por la forma inversa, con las proteínas es igual. Luego tenemos las proteoformas, que son de una misma proteína, la célula cambia un poquito la forma, eso es un proteoforma. Toda esta cadena es donde el cuerpo funciona, cuando funciona bien, y es donde se expresa y se perpetúa la enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad... Antonio, voy a hacer un paréntesis aquí porque a Antonio pues de pronto no le gusta hacerse el self-promote gordo, pero mira, uno de los oncólogos más respetables del mundo lee esto que Antonio está describiendo acá. ¿Cómo fue que te respondió? O sea, you're right, Antonio, the amino acids are
mejor dicho, es la parte que tenés que entender para poder pues, mejorar tu salud. ¿No te parece muy impresionante que uno de los oncólogos más cracks del planeta Tierra te siga y que fuera de eso te lea tus análisis? Sí, me hizo mucha ilusión y además soy muy fan. Él es el fundador de Immunity Bio, que es una empresa que está incluida en la presentación y están haciendo algo que es muy importante. No es solo importante para este esquema que estamos viendo aquí, sino para, creo que va a haber una especie de emergencia a los próximos años y esta empresa va a ser muy, muy importante. O sea que para mí fue un momento increíble de validación porque estaba empezando con el módulo de biología y tal y lo reposteo en mayo y fue increíble. Me hizo mucha ilusión. Así que sí. Muy crack. O sea, que sepa todo el mundo que este framework está validado por el oncólogo más rico del mundo, ¿no? Eso que... ¿Más rico o más peso? Pues más importante. Las dos. Se llama el doctor Patrick Sun, que, como os digo, es una máquina, ¿no? Entonces, gran paréntesis ahí, la verdad que eso es importante. Para que la gente sepa que están aprendiendo un framework que está validado por una persona que ha tenido mucho éxito, ¿no? Con la oncología. Bastante. Entonces, pues la enfermedad también se manifiesta a lo largo de este eje. A veces, por ejemplo, la gente se muere si no tiene suficientes aminoácidos, que es cuando están malnutridos, no comen bien. Cuando una proteína de estas coge una forma que no debería de coger, el puzzle electromagnético del cuerpo empieza a no funcionar y demás. Como os decía, el cuerpo en esencia son átomos. Entonces, si queremos insertar drogas que modifiquen esta cadena, el lenguaje que estamos hablando al nivel más bajo de abstracción son los átomos. A partir de ahí hablamos a otros niveles de abstracción, aminoácidos, péptidos, proteínas, proteoformas. Es como que va subiendo en la escala de abstracción, pero al nivel más bajo son átomos. Entonces, el modelo de IA que va a power este scaling law parte de los átomos. Y luego, como os decía, la enfermedad es sencillamente disfunción proteómica. Los virus, las bacterias, los tumores y demás, lo que están haciendo es meterse en esta cadena de aquí y estropear cosas y optimizar esa cadena de cara a su supervivencia y no la supervivencia del humano en cuestión. Entonces, cuando le pasamos todos estos datos a un modelo, la IA, digamos que aprende a jugar al ajedrez en el proteoma. Puede jugar contra los malos y decirnos lo que tenemos que hacer para ir por delante de los malos y ganar. Como os he comentado, esto tiene parte de recap del vídeo anterior, ¿vale? Aunque recomiendo a todo el mundo que vayan y lo vean, está en nuestro canal, porque esa educación inicial es importante, ¿no? Los péptidos son un atajo. Las células, como decíamos, cogen aminoácidos y los convierten en péptidos. A veces esos péptidos se convierten en proteínas, a veces salen al cuerpo, los péptidos directamente, y dan instrucciones a otras células. Pero en cualquier caso, cuando insertamos un péptido en un organismo, estamos atajando todo un proceso que hay por debajo. El epigenoma le dice a las células los genes que tienen que leer. El genoma contiene los genes en sí, es el código fuente. Entonces, las células usan tanto el epigenoma como el genoma para decidir qué es lo que se imprime dentro de la célula, qué péptidos imprime y, por lo tanto, qué proteínas y demás. Cuando esto no funciona, tenemos la terapia celular. Cuando las células dejan de funcionar, por muchos péptidos que insertemos, por mucha modulación epigenética o edición genética, no funciona. Entonces, tenemos que insertar la terapia celular. Esto lo digo porque es muy importante. Esto de aquí también va a ser muy, muy grande. En cualquier caso, sin embargo, todo esto lo único que es más datos. Son distintos niveles de abstracción a los cuales lees el cuerpo humano. Como os digo, partiendo de los átomos, un poquito más arriba la química, y luego empiezas en materia biológica con péptidos, proteínas, proteoformas, todo esto que también está por debajo en la cadena de valor. Ahora bien, podemos separar las empresas aquí en dos. Tenemos empresas que se especializan en la lectura y empresas que se especializan en la escritura. Hablábamos de que la base de la revolución aquí es leer biología y luego escribirla. Entonces, en la lectura tenemos Nautilus, Tempus, Caris, Recursion y HIMSS. Esto no es una lista exhaustiva, es una lista que estoy construyendo. Estos son los deep dives que he hecho en las últimas semanas y he estado en modo deep dive, ¿no? Estos meses de atrás. Esto es lo que me he encontrado por el camino y he filtrado otras. Estas son las que me parecen importantes. Y luego en escritura tenemos Immunity Bio, Mink Therapeutics, una empresa que se llama NerveGen y otra empresa que se llama Parabilis. Esencialmente,
cada una de estas de escritura hace una cosa que creo que es fundamental. Por ejemplo, Immunity Bio y Mink lo que hacen es reconstruir el sistema inmune, que es muy importante. No, obviamente no quiero hacer aquí medical claims ni nada, pero sí que me puedo permitir decir que si no tienes sistema inmune no vas a tener una vida muy larga, eso seguro. El sistema nervioso igual es muy importante. Y luego esto de aquí, la reparación de redes de proteínas. Si volvemos a esto de aquí, decíamos que la enfermedad es disfunción a nivel proteómico. Entonces, si tuvieses una plataforma que te permite modular cualquier interacción entre proteínas, incluso cuando se trata de superficies planas, que antes drogas convencionales no podían llegar, porque es difícil que una droga se enganche a una superficie sin protuberancias, sin agujeros y sin salidas, si puedes hacer eso, eso te desbloquea una gran capacidad de modular el proteoma. Concretamente, un 80% de las enfermedades, como veremos ahora, están en el espacio de parabilis, que salió a bolsa hace unos días, y antes de eso no podíamos tratarlas. Esto tiene pinta de ser una revolución esta empresa. En cualquier caso, todo esto lo que hace es escribir, y lo vamos a ver ahora, cada una en detalle. Y luego tenemos aquí la función de leer. Nautilus lo que hace es leer el proteoma. Entonces, han empezado con condiciones neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, y lo que hacen es tratar de ver en el cerebro de esos pacientes dónde está la disfunción a nivel del proteoma. Y pueden ver hasta 10 billones de proteínas en un solo screen. Ahí veis un poco la intuición de si sabes exactamente lo que está pasando a nivel proteómico y luego tienes la capacidad de escribir, es sencillamente un bug que puedes editar. Por ahí van las cosas. Tempus y Caris lo que hacen es que tienen pruebas muy buenas para detectar el cáncer pronto. Eso les ha permitido integrarse en el sistema hospitalario americano y de ahí sacan muchos datos moleculares sobre los cánceres que son capaces luego de correlacionar a los outcomes clínicos, a los resultados clínicos. Acordaros de esa ecuación que hemos visto hace un segundo, que es esto de aquí, biomarcadores, intervención, cómo cambian los biomarcadores. Esta gente tiene eso, pero para los cánceres. Luego tenemos Recursion Pharmaceuticals, que es esta de aquí, que lo que hace es hacer todo el proceso del wet lab, o sea, hace toda la parte de laboratorio y demás, y hace screening de drogas, o sea, de medicinas y demás, y son capaces de entenderlo primero a nivel físico, luego a nivel químico, y saber cómo modificar la molécula para cambiar las propiedades físicas y químicas, de tal modo que al final tienes propiedades emergentes biológicas distintas. Se traduce sencillamente en menos toxicidad y más efectivo. Ahora lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos HIMSS, que es la capa de distribución D2C. Hemos hablado de Tempus y de Caris, que lo que hacen es coger datos de cánceres colaborando con hospitales. HIMSS va por el mismo premio, que son datos longitudinales, biomarcadores, pero lo hace con un canal D2C, directo al consumidor. Whoop, que llevo aquí puesto, que aún no me patrocinan, Oura y todas estas cosas, también lo hacen, ¿vale? Van por ahí. Volvamos a la capa de lectura, que es importante. Vamos a ir despacio en esto porque esto es mucha información y puede confundir un poco, pero es muy fácil. Nautilus lo que hace es datos proteómicos, ¿vale? Hemos dicho que las células cogen aminoácidos, los convierten en péptidos, los péptidos se doblan, se convierten en proteínas. La forma tridimensional de una proteína es lo que determina su función. Cuando hay errores en la forma tridimensional de una proteína hay enfermedad. Esto de aquí puede capturar cadenas de valor proteómicas a nivel molecular. Sabe exactamente lo que está ocurriendo, a nivel atómico, concretamente. Sabe cuando hay una desviación atómica en una proteína que no debería de estar ahí. Estos tienen el modelo de física y de química que les permite predecir cómo modificar la estructura de una medicina para maximizar resultados. Tempus y Caris lo que hacen es coger datos oncológicos sobre cáncer colaborando con hospitales de forma muy cercana y son capaces de ver qué datos moleculares correlacionan con qué resultados finales de un paciente. Entonces, esto es la base de una ontología predictiva, por lo menos de cara al cáncer. HIMSS hace lo mismo, pero enfocado al cliente final, con una infraestructura D2C. No tienen datos muy profundos del cáncer, pero cada vez tienen más biomarcadores y más cosas, ¿no? Bien, ahora empezamos ya a entrar más en materia con esto. Se puede descomponer esta cadena de valor en dos cubos, que es quién posee la distribución y quién no. ¿Quién no la posee? Nautilus y Recursion. Tienen lecturas potentes, pero tienen que operar sobre los raíles de otros. No tienen contacto directo con el consumidor. Si tú tienes 50 consumidores que quieres profile
Le puedes pasar tejido de esos consumidores a Nautilus y te devuelven la información proteómica, pero no tienen distribución. Y lo mismo ocurre con Recursion Pharmaceuticals. Ahora, Tempus y Caris sí que tienen distribución, pero tienen incentivos que en mi opinión son erróneos, porque operan sobre los rails del sistema médico antiguo, el anterior. Como digo siempre, yo he sido consumidor, estoy muy agradecido, tengo una gran admiración por los doctores, ¿vale? Que quede todo eso claro, pero este sistema gana dinero cuando te pones enfermo. Si no te pones enfermo nunca ganan $0, ¿vale? Entonces, por definición, los incentivos son distintos a los que tienen empresas como Hims, Whoop y demás, que ganan dinero siempre y cuando tú quieras pagar una suscripción porque ellos te mantienen sano. Es lo que se llama LAS, Longevity as a Service, es el nombre que le he puesto, y son incentivos distintos. Sin embargo, en cualquier caso, según analicemos las distintas cosas que he contado, el canal que es dueño del cliente gana lo que creo que va a ser un ejercicio de consolidación, porque al final todas estas cosas que son información valiosa, que contribuyen a crear una ontología predictiva, tienen que llegar al cliente final. Entonces, por muy buena que sea tu tecnología, si no tienes acceso al cliente final, tienes que pagar al que sí que lo tiene. Y eso va a poner presión a tus márgenes y al free cash flow per share, al flujo de caja neto finalmente. Vamos a entrar más en detalle ahora en eso. Pero ahora vamos a ver Nautilus Biotechnology, ¿vale? Tienen una plataforma que se llama Voyager. Entonces, como os decía, pueden secuenciar hasta 10.000 millones de proteínas por cada ejecución. Esto de por sí es una plataforma que si, por ejemplo, yo quiero que hagan un análisis de mis riñones, les puedo pasar tejido de mis riñones y lo hacen. Ahora mismo se están enfocando en lo que se llaman las proteoformas tau. Las proteínas tau son importantes en materia neurológica, en el cerebro, y cuando empiezan a coger la forma que no deberían de tener y empiezan a doblarse de forma errónea, parece ser que eso está detrás de muchas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer y demás. Mi hipótesis, ¿vale? No es un hecho validado por la ciencia, pero es mi hipótesis en base a primeros principios. Creo que cuando tengamos una lectura exhaustiva de las proteoformas tau, vamos a estar muy, muy cerca de curar esas dos enfermedades, el Parkinson y el Alzheimer. Quizás requiere un par de assays distintos de otras proteoformas, pero hemos recorrido el 99% del camino, porque una vez tenemos datos sobre los proteoformas, volviendo a esta sencilla ecuación, que es biomarcadores, sería en este caso el assay de las proteoformas tau. ¿Y cómo cambia ese assay cuando hacemos una intervención? Empezamos a tener una ontología predictiva, por lo menos en este caso de cara a las proteoformas tau, que nos dice qué es lo que hay que hacer para que alguien nunca llegue a tener ese problema. Y si alguien lo tiene, cómo intervenir en esa disfunción proteómica. El premio en esta empresa es un mapa a nivel de proteoforma a escala. Esto es una tecnología que ahora mismo es como, si vemos Palantir en el año 2021, era un software grande, difícil de instalar, costoso de instalar, lento. Entonces la distribución no era acelerada como estamos viendo ahora. Eso ha cambiado. Creo que esta tecnología, que se llama Iterative Mapping, podemos entrar en detalle si queréis en eso, pero igual es para otro vídeo, está en una fase inicial, pero creo que con el tiempo se va miniaturizando, va escalando más, se va haciendo más barata, y esto es lo que culmina en que por lo menos si alguien empieza a tener o tiene una predisposición genética o empieza a tener problemas, instantáneamente a la semana tiene información proteómica sobre ese tejido y sobre eso se puede tomar acción, ¿vale? Eso es Nautilus. Eso es como tener un forward development engineer, pues, o sea, un ingeniero de avanzada tomando todos esos datos para que uno entienda qué está pasando con el cuerpo de uno. Está increíble. Exacto. Esto es como pasar de la edad medieval en la medicina a, de repente, siglo XXI, ¿no? Y como os digo, esto es una intuición. Hay que leer, por ejemplo, muchos casos de enfermedades y cuáles son los últimos avances sobre cómo se expresa eso en materia de disfunción proteómica, pero una vez lo ves, te das cuenta de que es que el problema es proteómico. Y cuando tienes una lectura exhaustiva y puedes escribir, el problema desaparece instantáneamente. Ahora entraremos en lo que quiere decir eso a nivel de economía unitaria y tal, pero eso es importante. Luego tenemos Tempus y Caris, que como os decía, lo que hacen es tests oncológicos. Colaboran con hospitales, entonces todos esos datos
sobre los tumores de distintas personas, qué es lo que realizan esas personas a nivel de tratamiento y en qué se traduce, todo eso es una ontología predictiva oncológica. Tienen fosos de datos porque tienen lecturas moleculares muy profundas, que son difíciles de obtener porque te tienes que ganar la confianza de los hospitales, tienes que tener más utilidad para los hospitales que estas dos empresas, que ya tienen esa velocidad de ontología. Ya tienen datos sobre más de 1 millón de pacientes cada uno a nivel oncológico y ya usan la IA para generar predicciones, no solo sobre qué es lo que tiene que hacer el paciente, sino que la misma IA genera nuevos features que permite incrementar la capacidad de diagnóstico. O sea, según va escalando la IA, los datos que ya tienen estas empresas son cada vez más útiles para generar diagnósticos. O sea, es una propiedad emergente y generativa. Son singularity scalers, en esencia. Luego tenemos esta empresa, se llama Recursion Pharmaceuticals. Todo esto son deep dives que están ahí disponibles en el blog para quien quiera entrar en detalle y tal. Hoy, si tenemos que hacer detalle de cada empresa, estamos aquí 25 horas. Sí, no, pues es que, Antonio, yo simplemente mirando el slide de tickers, estaba cuantificando cuántas horas me vas a poner a estudiar y creo que voy en 200, 300 horas de estudio. Muchas. Y esto es el comienzo, o sea, seguimos estudiando empresas y de todo. Pero bueno, esta empresa, el resultado final de la tecnología de esta gente es que son capaces de coger drogas, formatos de tratamientos que la ciencia ha abandonado porque eran excesivamente tóxicos. Entonces, mediante esa comprensión profunda de la física y la química, son capaces de modificar estas drogas de tal modo que la toxicidad radicalmente y sí permanece la habilidad de modular el proteoma o lo que quiera que sea. Por la trayectoria de su portfolio de drogas, yo infiero que tienen un modelo que enlaza la física con la química y finalmente con la biología, que es muy superior a nada que haya en el mercado. No tengo una convicción, es una hipótesis que tengo y la iré monitorizando, pero es esa capacidad de modificar drogas la que me hace pensar que en esta cadena de valor tienen los modelos de IA que están al nivel más bajo de abstracción. Si os fijáis, hemos hablado de Tempus y Caris, que es una ontología oncológica. Luego hablaremos un poco más de HIMSS y tal. Todo esto está muy por debajo. Lo que es la comprensión más elemental a nivel atómico de las drogas. O sea, se dice drogas en inglés, pero en español son medicinas, ¿no? Luego, Hims & Hers, que eso es un typo, Hims & Hims no debería de ser, posee la relación con el cliente final. El cliente final no va a estar pensando en nada de esto en estos términos. No van a estar pensando probablemente ni en proteoformas, ni en assays, ni en recursion, ni nada. Lo único que quieren es una suscripción y que les llegue el valor. Antonio, déjame un nuevo paréntesis aquí porque es una de las cosas, o sea, tú llegaste porque entendiste el concepto de ontología y por qué capturar datos era tan importante, pero yo llegué por otra punta donde terminé pues también en la ontología. Yo siempre he pensado y creo que este fue, digamos, que el primer pilar de convencimiento pues para yo entrar en HIMSS. A mí siempre me han gustado las aplicaciones que tienen un muy buen UI UX y la razón no es simplemente porque se me facilite el uso de esas herramientas. Los 3 casos típicos son Duolingo, Robinhood y HIMSS, pero para mí lo interesante del UI UX es que es como o sea, te hacen una interfase fácil para que puedan constantemente estar capturando más datos del usuario. Y ahí es donde se va creando y donde se construye una relación mucho más importante, porque eso es lo que hace un Duolingo, eso es lo que hace un HIMSS y eso es lo que hace un Robinhood. O sea, unas buenas interfaces para simplemente ser los honey traps que capturan los datos, puedan darle mayor velocidad a la ontología y pues simplemente quería hacer pues como ese caveat porque el punto donde lo tienes aquí con el corazón que posee la relación parece que me parece que le deberías dar inclusive más importancia porque es lo que hace que HIMSS sea un singularity scaler también. Totalmente de acuerdo, totalmente correcto. Ahora de hecho tengo un slide, tengo un par de ellos para hablar de eso, pero es totalmente el resumen, ¿no? Como tú dices, poseen la relación con HIMSS Labs, cada vez cogen más datos, con el UX, UI cada vez cogen más datos y sobre todo lo que es el proveedor de los incentivos. O sea, si enchufases, por ejemplo, Recursion o Nautilus al sistema actual,
eso acabaría en un insight que es, oye, este tío tiene esta disfunción, si haces así, con un nuevo péptido desaparece. Y además que adivina que ese péptido cuesta $0,1. Entonces ahora el margen de tu negocio es $0,000001. Nadie quiere eso. Y estamos ahí. Entonces esto es, sumando a lo que tú dices, el proveedor de los incentivos. Aquí es donde pueden roll up estas empresas diagnósticas que apuntan a ese futuro de deflación, ¿vale? Y entonces aquí entramos en lo que tú estabas diciendo, que es totalmente correcto, que estas soluciones verticales se van como rolling up en la infraestructura de D2C, directa al consumidor, se convierten en parte implícita de la ontología, porque si no pueden distribuir no existen, entonces tienen que estar en la ontología. Y luego la ontología es la misma capa que dirige la capa de escritura. Si no tienes esa capacidad predictiva, la capa de escritura es útil, pero no es tan útil como si te permite alcanzar el longevity escape velocity, porque es tan predictivo, tan preciso y tan preventivo, ¿no? Entonces, ahí vamos a lo que tú decías, que es que la mayoría del valor se va a concentrar en la ontología, que es la red que tenga el trato más directo al consumidor y que agregue el mayor volumen de datos. O sea, distribución más velocidad ontología, ¿no? Antonio, ¿sabes qué? ¿Te acordás el libro que escribió Chris Dixon, que era, ¿cómo es que es? Read, Write y creo que Web? Pero es que es muy simpático que se comparta el mismo concepto acá. O sea, Read, Write, Orchestrate, pues en el tema de biología, pues, ¿no te parece pues que es una coincidencia muy, muy interesante? Sí, es que es lo mismo. O sea, al final, yo creo que veremos más cosas surgir, aparte de la biología, pero todo se reduce a sencillamente quién tiene más información y quién correlaciona más datos para hacer la IA que es más potente. Yo creo que eso, por ejemplo, cuando se abstraiga la escasez material mediante la automatización, el acceso a los recursos al espacio, hasta las cosas más físicas, más manuales, se reducen a este concepto, que es leer y luego aprender a escribir de forma automática, porque o sea, en la economía ahora tienes gente procesando información y tomando acciones, y eso ahora dentro de nada va a ser modelos que toman acciones mediante mecanismos, mediante robots, básicamente. Entonces, la manera de deploy capital es sencillamente atención, es a qué conjunto de robots dedicas atención y luego cuál es la filosofía operativa que le quieres dar tú. Entonces, todo va por ahí, ¿no? La biología igual. Exactamente igual. O sea que bueno, entonces luego tenemos la otra capa que es escribir, que se apalanca en la capa de lectura. La capa de lectura es la ontología mediante el canal directo al consumidor, ¿no? Entonces luego tenemos Immunity Bio, que es IBRX, lo acabamos de ver, que lo que hace es reiniciar el sistema inmune. MiNK Therapeutics, que es lo mismo, es complementario porque lo que hace es usar una tercera rama del sistema inmune que ha sido olvidada. Luego NerveGen, que es, en mi opinión, está comprando papeletas, tiene cada vez más posibilidades de convertirse en algo así como Ozempic para el sistema nervioso. Y luego Parabilis, que es esto que os digo que desbloquea la capacidad de intervenir en cadenas proteómicas de forma que antes no era posible, para, concretamente, un 80% de las enfermedades, como veremos ahora. Immunity Bio, esta creo que lo hemos comentado en el pasado, lo que tiene es un superantagonista de la interleucina 15. El receptor de interleucina 15 está presente en macrófagos, en otras células inmunes. Entonces, cuando enganchamos una molécula a ese receptor, las células reciben el mensaje de reproducirse y luego aumentar su citotoxicidad, la capacidad de matar a los malos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no es realmente un fármaco, como lo ven la mayoría de los analistas ahora, lo que es una plataforma. Porque una vez revitalizas el sistema nervioso y sube el recuento de células T y natural killer y su capacidad de matar a los malos, sobre eso luego puedes entrenar a esas células T y natural killer a matar a malos específicos. Entonces, Immunity Bio, aparte del superantagonista de la interleucina 15, está construyendo soluciones específicas que permiten entrenar a esas células para matar a malos específicos. Entonces, por un lado es el rejuvenecimiento del sistema inmune y luego el weaponization. Lo convierte en un arma específica
contra malos específicos que, por ejemplo, Nautilus pueda llegar a la conclusión que tienes en ciertos tejidos, en ciertas zonas, donde upstream de eso está la disfunción que tú experimentas a nivel clínico. Entonces, esto no es solo una droga, es una plataforma. Y luego aquí tenemos una plataforma complementaria, que es MiNK Therapeutics. De hecho, ellos usan la interleucina 15 para mantener vivas las células INKT, que son Invariant Natural Killer T Cells, para que se puedan producir fuera del cuerpo y se puedan insertar de nuevo en personas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este tipo de células? Hay dos brazos del sistema inmune fundamentales, que es el adaptativo y el innato. Quizás en el otro orden, el innato, porque es la primera línea de defensa, y lo que hace es matar de forma indiscriminada a los malos, y luego el adaptativo, porque lo que hace es matar a malos específicos, produciendo anticuerpos, leyendo los que son péptidos. Expresan péptidos los malos en la superficie que el sistema inmune reconoce como extraños y entonces se generan los anticuerpos, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la fatiga inmune muchas veces esos dos brazos del sistema inmune se han cansado. Típicamente primero se debilita el brazo innato y luego el brazo adaptativo se confunde. Empieza a generar lo que se llama, empieza a caer en la trampa del mimetismo molecular, que es que empieza a confundir los péptidos de los patógenos con los péptidos propios del ser humano. Ahí muchas veces emerge la autoinmunidad. No estoy diciendo que sea el caso 100%, pero es mi lectura y es como yo he approachado ese problema. El caso es que ese complejo, que se llama el Peptide MHC Complex, deja de funcionar. Entonces, estas células, las Invariant Natural Killer T Cells, explotan una rama que tiene unas propiedades muy distintas. No atacan los péptidos, sino que leen los lípidos. Los lípidos son un componente estructural fundamental de los patógenos, de los virus, bacterias y demás. A diferencia de los péptidos, que mutan con rapidez, y eso lo hemos visto en los últimos años, eso ha sido un gran ejemplo de una innovación bastante inteligente a nivel del Peptide MHC Complex, los lípidos no pueden cambiar tanto, son más estructurales, a nivel evolutivo no tienen esa tendencia. Y es muy fácil para el sistema inmune distinguir entre lípidos propios del ser humano y lípidos que son de patógenos. Y lo que es más, no hay gran diferencia entre los lípidos de los seres humanos distintos, por mucho que diferamos en otros aspectos. Por lo tanto, hay una baja toxicidad halogénica. Cuando traemos Invariant Natural Killer T Cells de un laboratorio y los insertamos en una persona, las reacciones que vemos, por ejemplo, con las terapias CAR-T, no parece que se vean con estas células. De nuevo, esto es muy pronto, preclínico y todo eso, pero no existe esa confusión que sí que hay a nivel de los péptidos porque los lípidos son iguales. Entonces, la toxicidad es baja y eso lo que promete es que la economía unitaria sea mucho mejor. Eso es un dato muy importante. Segundo, estas células son nativas del estroma. Los cánceres que más nos cuestan ahora son los que están en tejidos densos. Los cánceres de la sangre y demás han tenido más éxito con otras terapias, mientras que los cánceres en tejidos densos no, porque es muy difícil para las células T y Natural Killer llegar a esos tejidos más densos. Los Invariant Natural Killer T Cells son nativos a esos tejidos, páncreas, pulmones, hígado, todas esas cosas. Estas células van directas y persisten por varios motivos estructurales. Y en tercer lugar, estas células matan, son citotóxicas, pero también son capaces de generar un entorno que favorece la restauración del tejido, fundamentalmente antiinflamatorio. Entonces, esto, a nivel de inmunoterapia, para mí es una revolución. Y además, coincide que el resto de la industria ha abandonado esta avenida, porque antes de la interleucina 15, de la posibilidad de enganchar ese receptor que favorece que estas células se mantengan vivas más tiempo, antes de eso el manufacturing yield de las INKTs tendía a cero. Entonces era prácticamente inviable. Y entonces, por lo tanto, esta empresa, a nivel de su viabilidad y a nivel de los resultados en la clínica, ha pasado por un punto de inflexión también en el último año o dos. Todo esto estas empresas que os cuento, están o pasando ya por un punto de inflexión. Bueno, tienes varios niveles de punto de inflexión, que es uno, la plausibilidad biológica y luego la viabilidad financiera. Todas estas, por lo menos, están pasando ya por el punto de inflexión de plausibilidad biológica. Y creo... Sí, porque son compañías chiquitas, pues como esa de Minka, pues tienen market cap 60 millones nomás.
Sí, Son justo. pequeñitos. Sí. Y creo que están a un año y medio de pasar por un punto de inflexión, por lo menos inicial, a nivel financiero. Luego tenemos NervGen, que lo que está haciendo es crear un péptido que se llama NVG291, si tenéis curiosidad por el nombre exacto. Es un péptido bastante sencillo de 35 aminoácidos, pero la innovación es que tiene dos secuencias. Una de ellas deriva del VIH, que es particularmente bueno metiéndose en células. Entonces, esa primera mitad del péptido lo que hace es asegurar que el péptido entre en la célula, que es muy interesante. Sí. Y luego la segunda mitad lo único que hace es quitarle un freno que tienen los, no sé cómo se dice en español, bueno, los axons, o sea, esa parte que sale de las células del sistema nervioso. Sí, sí, las extensiones de las células, sí, los axones, las dendritas. ¿Cómo es Exacto. que es? Cuando Sí, hay un daño en ese tejido, hay una interacción entre un ligand y un receptor que cuando se enganchan le dice a los axons que no se reparen. Entonces, este péptido lo que hace es quitar ese freno y parece ser que las células del sistema nervioso sí que pasan a regenerarse. En mi opinión, al igual que Immunity Bio y al igual que GLP-1, por ejemplo, no es solo una droga, es una plataforma. GLP-1 son una plataforma metabólica, el superantagonista de la interleucina 15 es una plataforma para el sistema inmune. En mi opinión, esta gente está tentativamente evolucionando hacia ser el Ozempic del sistema nervioso. ¿Por qué es importante? Primero, porque hay accidentes. El sistema nervioso también se degrada mediante la presencia de patógenos y demás. Y luego, en tercer lugar, si quieres vivir muchos años, 150, 200, 300, cada X tiempo tienes que restaurar tu sistema nervioso. Yo creo que la gente hay veces simplemente te oye hablar y no se da cuenta de lo que acabas de decir tan importante. O sea, donde este sea el Ozempic del sistema nervioso, pues estamos hablando de... ¿Cuánto fue que facturaron todos los GLP-1s el año pasado? Más que todo ahí junto, algo así. Seis veces más que OpenAI y Anthropic, concretamente. Antonio, ¿vos te imaginas donde eso que vos acabaste de decir esté correctamente orientado, el potencial de esto? Sí, sí. De hecho, ahora vamos a... Esto que dices es esta caja de aquí, que es la tesis del Foundational Peptide, ¿no? Que, como os decía, GLP-1 es más que todos los modelos porque el tema metabólico. Y luego creo que vamos a ver péptidos que va a valer cada uno trillones de dólares, que van a ser el go-to para los distintos ejes fundamentales del cuerpo. Mi apuesta como accionista de Immunity Bio es que lo va a ser para el sistema inmune. Y creo que vamos a ver, por ejemplo, para temas mitocondriales, vamos a ver para temas cerebrales. O sea, creo que va a haber un péptido que se va a convertir en la plataforma horizontal para cada uno de esos componentes fundamentales del cuerpo. Claro, no hay ningún componente en el cuerpo que no sea fundamental, porque si no, no estaría ahí por mera naturaleza, por cómo funciona la biología y la naturaleza, ¿no? Entonces creo que vamos a ver varios de estos péptidos que van a valer trillones de dólares. Y como dices, este del sistema nervioso es candidato a uno de ellos. Pero el sistema nervioso es la interfaz que tienes con la realidad a nivel de visión, a nivel de olfato, oído, todo. Es muy importante. O sea que bueno, por ahí va una. Esto es como ciencia ficción, ¿no? Es como absolutamente... Pero bueno. No, es que vuelvo y te digo, y como yo soy nerd también, Antonio, entonces te digo, ¿a qué horas me voy a estudiar absolutamente todo? Porque es que todo me parece interesante. No sé cuál dejaría de último, porque me los quiero sentar, como decimos en Colombia, a macearlos todos, porque es que... Definitivamente, Antonio, tenés que estar el 14 de octubre. Ojalá podamos. Antonio, el día de .10am.pro. O sea, tenés que estar. No sé qué nos vamos a inventar en avión privado, no sé, pero nos vamos a tener que inventar algo. Ojalá, nos lo pasaríamos muy bien. Pero bueno, y bueno, pues aquí tenéis esta tercera, no sé si cuarta empresa ya de la lista. Esta es muy importante, ¿vale? Es la última, pero no es la menos importante. Es la última que ha salido a la bolsa. Por eso está en orden un poco de descubrimiento, ¿vale? Pero si volvemos a esto de aquí, ¿vale? Dejadme que volvamos un momento a este gráfico. Aquí está. Como os decía, la enfermedad muchas veces es un error en la red de proteínas, porque hay proteínas que se han doblado mal,
y luego cuando hay una proteína que se ha doblado mal, la cadena de interacciones que viene después como que va compounding el error, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las drogas, o sea, el sector farmacéutico ha podido funcionar donde detectamos un proceso de estos y una de esas moléculas tiene unas ciertas protuberancias, una forma tridimensional con una parte que sale o una parte que se mete para adentro. Entonces podemos configurar una molécula que se engancha a esa droga. Como decíamos, antes eso era mucho prueba y error porque no sabíamos ni qué se iba a enganchar ni qué iba a pasar cuando se enganchase. Pero ahora con la computación, la habilidad de leer la biología sí que lo sabemos. Pero lo importante es entender que el 80% de las enfermedades se manifiestan el 100% en este eje. Pero el 80% de las enfermedades son errores entre proteínas con la superficie plana. Ahí no se puede enganchar nada. Nada que hayamos descubierto hasta el momento. Por eso hay muchas enfermedades que consideramos incurables. Primero, porque no sabemos lo que estaba ocurriendo a nivel de proteoma y segundo, porque no teníamos manera de entrar ahí. Esta empresa cambia eso. Como os decía, estamos hablando del 80%, joder, se me ha ido el slide. El 80% de esas interacciones son entre proteínas planas. Entonces, esta gente lo que ha hecho es encontrar la manera de estructurar un péptido en forma de hélix. ¿Habéis visto la turbina esa que es el ADN? ¿Vale? Sí. Entonces, estos péptidos se llaman helicons. Los helicons tienen la capacidad de atravesar la membrana celular, entrar dentro de la célula y luego engancharse a un objetivo. Y el objetivo muchas veces es una estructura plana. Lo que pasa es que el helicon puede hacer eso, porque mantiene su estructura aún pasando a través de la membrana celular, cosa que un péptido general, normal, tiene dificultades, porque sencillamente es una cadena de aminoácidos que está sujeta a atracciones electromagnéticas por el camino. Entonces, esto, por supuesto, asomará la cabeza si es que la asoma, ¿vale? Esto ha salido a la bolsa hace nada, pero me pareció revolucionario. Si asoma la cabeza, lo hará en forma de una droga que funciona, una versión de esa plataforma de Helicon que se engancha a un target. Y si eso funciona, ya hay buena asignación de capital y todo eso, que esta empresa habrá que seguirla durante años, se convertirá en una plataforma. Porque la capacidad de solucionar errores en redes de proteínas dentro de las células es un frontier brutal. Pero, como siempre, es una función más de escribir, ¿vale? Entonces, volvemos al mapa fundamental, que es, oye, ¿cómo se captura esto? Primero, creo que lo importante es entender que esto es un espacio enorme. Y como os digo, va a absorber una inmensa parte de los dólares que tiene la gente para gastar, porque es que tiene todo el sentido gastar en esto. Está ocurriendo. Todos los días que nos levantamos hay una innovación. Creo que va más rápido que la IA en sí, los últimos 5 años, es la impresión que me da. Y todo al final se va a la ontología. La ontología es donde tienen que estar los players que te permiten leer y donde los datos que se generan de esas lecturas se procesan para generar insights predictivos. Y eso es lo que hace que la capacidad de leer o la capacidad de escribir tenga valor en absoluto. Entonces, como todo tiene que pasar por ahí, por la distribución y el contacto con el paciente, mi visión es lo que tú decías, Hernán, que la apuesta más razonable que yo tengo ahora, aunque como os digo, he apostado en un par de soluciones de estas verticales, lo más razonable es asumir que va a haber un Costco para biomarcadores que se va a llevar una inmensa mayoría de este pastel. Y luego no sé si tengo aquí algún slide, sí, para el poder de precio. Pero bueno, esto es lo de la velocidad de la ontología, que es que cuando hay una ontología que tiene más escala, en este caso más clientes finales, más biomarcadores, es capaz de entrenar una IA que, aunque tenga una ventaja marginal en el tiempo presente, en cuanto al valor que entrega por dólar, el health span extension por token, por dólar, eso a lo largo del tiempo se va haciendo exponencial, porque tú como consumidor, en cualquier momento en el tiempo, quieres ir siempre a por la ontología número 1. La número 2 para ti no vale nada. Entonces, eso es una ventaja que se va haciendo exponencial y demás, ¿no? Ahora, hablando de economía unitaria, que os dije que íbamos a hablar de esto, el cliente quiere el máximo valor por dólar. El cliente lo que quiere es vivir para siempre y muy bien y por $0. Eso es lo que quiere el cliente. Entonces, la mejor posición que uno puede asumir de cara a ese futuro, que es lo que está ocurriendo ahora, ha ocurrido en otras industrias. La gente quiere todo rápido, inmediato, muy bueno por $0. Y los negocios más grandes
en estos momentos han encontrado la forma de hacer eso para cosas que antes eran imposibles. Amazon, Uber, Netflix, Spotify, todas esas cosas, ¿no? La mejor posición que se puede asumir ahí es ser la ontología dominante. Y esa es la que va a mantener el poder de fijar precios sobre todos estos players, tanto en la lectura como en la escritura, porque ellos van a tener la capacidad predictiva, van a tener la ontología que comprende la biología y es el engine que genera esa ley de escala, ese scaling law que es Extended Health Span por token, ¿no? Luego esta presentación la hice con una IA. Obviamente todos los conceptos son míos desarrollados y tal, no, ni son míos, son de distintas partes, pero me hizo gracia que puso este slide al final y decía hasta la muerte toda derrota es psicológica. Y es un manifiesto interesante, es lo que yo he experimentado personalmente los últimos años solucionando esa disfunción proteómica que tenía. Y es cierto, creo que si tienes un modelo, tienes un entendimiento de la biología en base a primeros principios profundo y sabes procesar esa información y entiendes cómo escribir de vuelta a la biología, esto es cierto. Entonces, pues hasta la muerte toda la derrota es psicológica. Eso lo metió ahí la IA y me hizo gracia. Creo que tiene un elemento... Está muy bueno. Yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero yo compartí el schedule del día de. Entonces, pues los primeros 45 abrimos vos y yo hablando, tus famosos 10X, 100X, pero en el de la tarde te tenía un panel bien interesante. Y ese panel bien interesante era con dos médicos. Hay uno que es un endocrino que está en el chat, Andrés Palacio, que es prácticamente de los endocrinos más cracks que hay en el planeta Tierra. Y el otro es Camilo Espina. Y los iba a poner a hablar sobre eso, porque es que una de las cosas que me ha parecido difícil para que los médicos entiendan es ese componente de qué pasa cuando uno empieza a acelerar la captura de información, o sea, cuando empieza a tener velocidad ontológica. Entonces, para mí ese panel iba a ser una maravilla, lo iba a moderar Camilo Botero, pero ibas a hacer vos, va a ser. Antonio Linares, va a ser Antonio Linares en la mitad y los dos médicos más cracks, el uno pues médico en Estados Unidos, el otro médico en Colombia. Entonces, probablemente las discusiones más interesantes del día, porque pues aquí vi el argumento en los últimos 3 slides de cómo vos demostrabas el poder del razonamiento de todo lo que estás mostrándonos aquí. Yo, pues, Gordo, que nuevamente quedo muy, muy impresionado pues con todo esto, y vuelvo y digo, me acabaron de agregar 200, 300 horas de estudio, porque yo sí me voy a empezar a repasarlas todas y pues meterle mi propio análisis. Pues es que yo me acuerdo hace mucho, que hace 1 año y medio, Antonio, que me recomendaste HIMSS cuando estaba como en 18, y me demoré por lo menos 1 año para entrarle con convicción. Obviamente, pues apoyado, me estabas cargando pues en tu espalda, pero es fascinante cuando uno conoce estas nuevas tecnologías y desarrolla uno sus propias tesis. Yo no sé, Gordo, ¿qué pregunta tendrías para el amigo Linares para cerrar? Yo voy a decir, pongo mucha atención y no entiendo mucho. Bueno, eso es normal al principio, ¿no? Cuesta estar uno como hilando y tratando de entender qué nos quieres decir. No, básicamente, sí, Hernán, pues la pregunta a mí es más como filosófica. Yo no sé si el hombre como el hombre desea ser casi cuasi eterno. Pues llegar como a ese estado de 100, 200 años, ese sería, no sé, como la pregunta que va más allá, sería. Yo creo que sí, yo creo que 200, 300 años está muy bien. Mejor que, por ejemplo, la gente hace poco vivía hasta los 30, ¿no? Entonces lo nuestro les parecería como, yo prefiero 1000 veces 300 años, ¿por qué no? Los que sean, pero si son 300, pues son 300. No, que sean bien vividos, pues, o sea, que sean... Antonio, esa última parabelis, o no sé cómo se llama, explícame cómo carajos lo descubriste. ¿Qué estabas leyendo que te condujo allá? Pues yo es que actualicé mi curso para tener un módulo de biología, porque obviamente he visto esto venir, entonces hago los deep dives, pero también a los clientes de mi curso que lo compran una vez y tienen acceso a todas las versiones futuras, dije, tengo que ayudarles a educarse con la biología. Entonces hice un marco
en base a primeros principios que está detrás de todos estos análisis. Entonces, obviamente, poco a poco la comunidad lo va consumiendo, van pensando por su cuenta y entonces uno de ellos me recomendó esto ayer, concretamente. Cierto que es de los efectos más interesantes pues, de tener, por ejemplo, nosotros también, 10AM, Voz Investment Ideas, que uno ya no necesita desarrollar todo el alfa, sino que lo empiezan a contribuir. Sí. Y entonces, por ejemplo, imagínate un deep dive, pero escrito bajo mi óptica, o sea, con mi interpretación. Entonces tiene mucha más escala y después lo escriben otras personas. Es como la gente que empezó a hacer clips del material que nosotros creamos. Y a mí me parece una maravilla porque son clips para Instagram, pero que explican pues conceptos que son muy difíciles, pero en 20, 30 segundos uno dice, bueno, por lo menos son como unos rompehielos y entonces me parece que se producen unas cosas bien interesantes. ¿Sabes cuál es el módulo que tenés que agregarle a tu curso? Tenés que agregarle el curso de, o sea, todo, o sea, cómo hiciste para subir el heart rate variability, cómo hiciste para bajar tu resting heart rate. Te lo digo que arrancan todos en 10AM. Entonces, volvemos a dar la URL de tu curso para que la gente aproveche y entre y lo compre. ¿Cuál es? Bueno, tendría que ser en link in the show footnotes porque es un poquito largo el URL. No tiene ni dominio propio porque lo empecé muy en plan Lean Startup, ¿no? Pero bueno, tengo que cogerle. A ver, tengo bueno, te lo ponemos, lo ponemos aquí en la descripción. Mira, por X. AntonioLinares.school. Sí, que este sí que lleva a la página web, correcta. Ok, AntonioLinares.school. Perfecto. Sí. Pero bueno, pues gracias, os lo agradezco. Pues bueno, pues ahí va mucha información biológica. Muchísima, buenísima. Horita y media, o sea que nada, a seguir con esto, vamos a seguir ahí. ¿Dónde te va a agarrar el verano? Me voy a California ahora unas semanas. Voy a estar por ahí haciendo surf y tal. Y luego Mediterráneo por aquí, distintos sitios y tal. O sea que... Si querés hacer surf y paras en San Francisco, los amigos del chat son surferos y tienen, o sea, te pueden llevar a Baker Beach. A mí cuando vivía en San Francisco me daba un poquito de miedo los tiburones blancos. Una vez salieron los helicópteros de los guardacostas diciendo hay un colegio, a School of White Sharks 7. A mí me asustó, pero Ricky Uribe, que está en el chat, y Araíz les gusta surfear y van y surfean a las 5 de la mañana y San Francisco en Baker Beach tiene muy buenas olas. En Baker Beach o creo cuál es la otra, Alameda. Alameda también. O Ocean Beach, si te interesa. Sí, claro, pues si me paso por ahí, esquivo por ahí a los 10 AM Progress y nada, y me junto con ellos. De momento el plan es estar más por el sur de California. Bueno, si cambio de ruta, pues les aviso. Pues si cambias de ruta, pues nos avisas. Bueno, perfecto. Vale. O sea que bueno, pues gracias, chicos, como siempre. No, gracias a vos por todo ese alfa, Antonio. Muchas gracias. Sí, muy querido, muy amable. Igualmente, nos vemos, chicos. Chao, cuídate. Para.